Bueno, pues ya estamos aquí, abajo, donde hay comunicación, para entrar a por la cuarta entrega de esta serie de los castillos de Navarra. Hay gente que acaba de visitar Irulegui y que nos está escribiendo y que se han sorprendido por la cantidad de maleza que había en el monte. No sé si es algo que has observado tú también. La verdad es que, no sé, supongo que depende por donde subas. Por donde nosotros hemos subido, la subida no solamente era más o menos sencilla. Hombre, hay un repesito al inicio, subiendo desde Liquidain, pero la pista está en perfectas condiciones, vamos, sin ningún problema. Ahora, sé que hay otras subidas. Igual resulta que por otros caminos igual había más maleza. No, estaba, por donde subimos nosotros, desde luego, estaba bastante bien. Ujú. Vale, vamos a echar un vistazo a nuestra cuarta entrega de los castillos de Navarra. Nos vamos a ir a Irulegui, bueno, estamos en Irulegui, y la mano manda junto a este nombre inmediatamente, ya tenemos ahí la mano, pero claro, hay algo más que la mano, ¿verdad? Sí, 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 sí. Una mano que, bueno, efectivamente, al parecer, pues eso, deseaba suerte, ¿no? Sorioneku. Sí, Sorioneku. Sí, pero hoy no vamos a hablar de la mano, porque bueno, ya se han dicho muchas cosas, muchas más se van a decir en los próximos meses, pues porque ha sido un descubrimiento muy, muy, muy importante. Pero bueno, eso vamos a dejarlo a quienes saben de ello y que poco a poco vayan desentrañando los misterios de ese grabado, ¿no?, que tenía la mano. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el entorno, en el poblado vascón donde apareció la mano y sobre todo en el castillo que lo preside y que bueno, parece que nos hubiéramos olvidado de él, pero ahí está, ahí está. Ahí Sí, está sí. el castillo. Sitúalo, por favor, en el mapa. Pertenece a la localidad de Laquidain, en el municipio del Valle de Aranguren. Más o menos está a una media hora de Iruña, hacia el este. Y se encuentra pues en la cima del monte que le da nombre, ¿no?, de Ujú. Irulegui, a 893 metros, en lo alto ya de esta sierra, de la sierra de Aranguren. Y te voy a decir una cosa, la verdad es que aunque no hubiera castillo, ni aunque no hubiera poblado, aunque no hubiera nada, la verdad es que merecería la pena subir, porque el paisaje que se contempla desde la cumbre es Ujú. sencillamente soberbio. Qué maravilla. Sí, 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 y además es un calificativo en el que me reafirmo, es Ujú. soberbio. Mira, nos lo dijeron ya en el pueblo cuando llegamos, cuando empezamos la subida, os va a gustar, os vais a quedar maravillados. Y la verdad es que pudimos comprobar que no exageraban, vamos, nada, ni un pelo. La verdad es que desde ahí arriba poco falta para que se vea toda Nafarroa. Es que es increíble, ¿no? Además tuvimos suerte porque subimos ayer por la tarde. Lo hicimos ya sobre las, que serían 6:30, 7, con un cielo, eso sí, estaba encapotado, pero que lo mismo se abrían claros, que hacía la presencia un poquito el sirimiri, pero no justo donde estábamos, sino alrededor. Así que al color, que ya de por sí es bonito en estas horas de la tarde, pues se sumó un verdadero recital de haces de luz cayendo del cielo, de arcoíris, donde se distinguían a la perfección los 7 colores. Sí. Vamos, fue un verdadero espectáculo de luz y de color. Qué bien, qué maravilla. Bueno, descríbenos un poco el castillo antes de saludar a nuestro invitado, Iñaki Sagredo, que está por ahí esperando. Y pues la verdad es que a mí me sorprendió, ¿eh? Mira que había visto fotos, pero es igual, aún así, ¿eh? Ha conseguido sorprenderme y he de decir que muy gratamente. A ver, no sé, su tamaño, su estado de conservación y de restauración, su planta, sus elementos constructivos, su posición cimera, que como nos dijeron ayer, ellos ya sabían dónde los ponían, ¿no? Por cierto, os voy a decir de quién fue este comentario, porque el caso es que al llegar a Liquidain andábamos por allí buscando el camino de ascenso y, bueno, se lo comentamos a una persona que estaba allí con los perros y resultó ser Francisco Javier Iriarte, a quien mando saludos desde aquí, porque resulta que los terrenos donde está el castillo, que son terrenos privados, bueno, tanto el castillo como el poblado vascón son, digamos, suyos y de su familia, ¿no? Así que no solamente nos indicó muy amablemente por dónde subir, sino que estuvimos charlando un buen rato con él, ¿no? Y nos contaba pues un poquito esa nostalgia, ¿no?, que sentían cuando subían, porque claro, le producían sentimientos pues de cuando era chaval, ¿no?, aquellos terrenos, ¿no?, bueno, que habían sido trabajados con bueyes por su aita, y nos decía, joder, fíjate, él iba con él y el Aitite iban con los bueyes, ¿no?, arando aquellas tierras y trabajando aquellas tierras, y aparecían piedras y más piedras y Ujú. no sabían por qué, y mira por dónde hoy resulta que son parte del patrimonio de Navarra, bueno, yo diría que de Euskal Herria, ¿no? Mira tú, mira Pero tú. bueno, efectivamente, cualquier cosa relacionada con el castillo, yo creo que la va a contar mejor el castillero primero, ¿no?, que tenemos sobre el terreno.
que es Iñaki Sagredo, que Bienvenido, recordemos Iñaki. es el autor de los 5 volúmenes Castillos que defendió el Reino, editados por Pamiela. ¿Qué tal estás, Iñaki? Bienvenido de nuevo. Egunon, Egunon. Egunon. Bien, sí, con ganas de contaros algún detalle, lo que me preguntéis Pues sobre el venga, castillo. venga, Sí, al sí. ataque, Xavier. Sí, porque la verdad es que lo merece, ¿eh? No, o sea, a mí me ha impresionado, así que te pediría que nos hicieras así una primera fotografía del castillo. Bueno, pues tenemos un castillo que, como muy bien dices, tiene su función de vigilancia en todo un amplio contorno, ¿no? Desde el Valle de Zagandoa, que está próximo, en la parte prácticamente este del castillo, y donde está a la vista de otro castillo que tenemos que hincarle el diente, que es el castillo de Leguín. Fíjate que guarda relación Irulegui y Leguín, un topónimo muy semejante, ¿no? Que según Miquel Velasco, pues podía guardar relación con Cima Fortificada, ¿no? Hay otro Leguín en Echauri, o sea que, bueno, en principio podría tener esa especie de relación, ¿no? Con la toponimia. Y como bien dices, pues es un castillo pues que tiene, pues bueno, unas vistas impresionantes también hacia la cuenca de Pamplona, todo lo que es el contorno, ¿no? Pamplona, como ya comenté alguna vez, es como una perla en una concha, y rodeada de sierras, de sierrecillas, montañas, un poquito controlando todo ese contorno, y hay castillos en sus cimas más estratégicas, ¿no? En el caso de la parte de la Sierra Tajonar está el castillo de Irulegui, y que bueno, que tiene una historia muy importante, que ya se estudia desde prácticamente la documentación, podemos estudiar desde el siglo XII, y que bueno, y que eso, esa fotografía que has dicho, que has comentado, pues bueno, es un castillo de planta rectangular con un torreón principal de planta pentagonal que hace cuerpo con la muralla, y 4 torrecillas en sus extremos, ¿no? Que bueno, que tenían su función defensiva, ¿no? Más o menos podíamos hablar de esas características generales, ¿no? El castillo ha sido objeto de una exhaustiva investigación y además de un proceso de reconstrucción. Tanto es así que, fíjate, nos comentaban el otro día, joder, cada vez que subo me encuentro algo nuevo, ¿no? No sé, nos contaba gente ayer, ¿no? Pero bueno, el estado de conservación de sus restos era ya bastante bueno, ¿no? ¿Cómo es que nos ha llegado, digamos, de esta manera? Pues fíjate, Xavier, o sea, es las circunstancias de quién destroza o destruye el castillo en un momento dado. Este castillo, a diferencia de otros, que los mandó derruir el cardenal Cisneros, por ejemplo, los reyes católicos en diferentes fases, pues este castillo lo mandaron destruir los reyes de Navarra en 1494, recién coronados, Juan III de Alberet y Catalina de Foix, porque era un castillo que estaba en posesión prácticamente o control de los beamonteses. Y ya decían en el siglo XV, en 1462, que era un nido de espías. Fíjate lo que era la cuestión, ¿no? Un nido de espías cerca de Pamplona. Entonces lo mandaron destruir los reyes de Pamplona, o los reyes de Navarra, perdón, en 1494. Y claro, esa destrucción, siendo un castillo de ellos, siendo un castillo de realengo, no fue total. O sea, prácticamente lo que hicieron fue derruir los muros, pero dejar los cimientos, que es la parte más importante a la hora de reconstruirlo. Una especie de desmocho un poco a lo bestia. Eso es. Por ejemplo, el castillo de Garaño, que el otro día hablamos de él, la destrucción sí que fue total, fue a lo bestia, con cimentación y tal y tal y tal. Y en este caso pues se conservó bastante, y lo que han hecho los técnicos pues prácticamente es hacer un castillo sobre una cimentación y las piedras que había alrededor, reconstruirlo, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia, si te parece, de cuándo data el castillo, hasta cuándo estuvo en activo, y luego nos metemos en el carácter que tuvo, si era un palacio, si era para la defensa. Pero, ¿desde cuándo hasta cuándo funcionó como entidad propia? Pues fíjate, lo que son las dataciones, lo que nos lleva un poquito a los primeros documentos, hablamos del siglo XII, ¿no? Pero con toda probabilidad, dada su posición, pues teníamos que ir antes, ¿no? Sabemos que Altaramán III, por ejemplo, en el año 924 destruyó el cercano castillo de Leguín, y es muy probable que también destruyera este, porque las fuentes musulmanas hablaban de que habían destruido varios castillos en su camino hacia Pamplona, pero no hay datos para certificarlo. Sí que tenemos datos, pues por ejemplo, lo que os he comentado de la destrucción en 1494, pero también hay datos cuantiosos de, por ejemplo, los alcaides, los responsables, la gente de armas. Como detalle muy bonito, yo cuando enseño a la gente un poco el castillo, cuando subimos, nos situamos en la puerta que mira hacia el este, hacia el noroeste, y es que hay un proceso en que se dice cómo hay un relevo de alcaides, ¿no? El que estaba el alcaide es el responsable del castillo, para quien no sepa, ¿no? Y entonces, pues cuando estamos en la Edad Media, ¿no? Entonces, cuando un alcaide se va a retirar y da paso a otro, hay un protocolo en la misma puerta, ¿no? El portero real, que se llama así,
este era Juan Martín de Burlada, golpeaba 3 veces la puerta y era un protocolo en que el alcaide saliente se situaba a un lado de la puerta y el entrante al otro lado de la puerta, y el portero en el medio, ¿no? Entonces, pues era un diálogo entre los dos para decir, por orden del rey, y golpeaba 3 veces, abría la puerta, y el entrante, pues, mostraba, o el saliente mostraba al entrante, pues bueno, es un protocolo que es muy bonito de descifrar, ¿no? Y es un poco esa sensación que te da ver una ruina con una puerta y traspasarla y involucrarte en ese periodo, ¿no? Es bonito, ¿no? Muy chulo. Esa sensación. Sí, ¿y el castillo fue solo defensivo o porque se construyó con ese objetivo, ¿no? Pero también fue residencial. Pues podríamos hablar al 50%. No es que fuera un castillo residencial, un palacio como si lo fue Tiebas. Tenía sus elementos defensivos, su foso, su barbacana, su gente de armas y sus garitas y torres defensivas que se prepararon con ese fin para defenderlo, ¿no? Era un castillo de guerra, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que se documenta, por ejemplo, que la familia de González Ruiz de Eransos estuvo allí con su familia, sus hijos, viviendo en el castillo con la gente de armas. En la reglamentación del fuero sí que anotaban que el alcaide tenía obligado a residir en el castillo y, aunque fuera con su familia, estaba obligado a hacerlo. Y en el caso de Irulegui tenemos constancia de que estuvo con su mujer y sus hijos en el castillo, ¿no? Eso tenemos datos de todo esto, ¿no? Para seguir en los últimos minutos de nuestro programa hoy, Xavier, creo que además del castillo hay otras cosas por allí, ¿verdad? Sí, claro, porque además del castillo en Irulegui está también el poblado vascón, que es bastante anterior, parece ser en el tiempo, a lo que es la construcción del castillo. Iñaki, defínenos un poco el poblado, de qué época es, qué características tiene. Pues bueno, el poblado, lo que sabemos, ¿no? Porque se ha excavado un tanto por ciento todavía pequeño, pero ocuparía toda la cima, todo el cerro, ¿no? Es lo que se llamaba un ópida, un poblado sobre casi una ciudad dentro de los poblados, ¿no? O sea, los poblados vascones y de otras etnias tenían un proceso evolutivo, ¿no? En lo que es nuestro territorio, en Euskal Herria, pues evidentemente hay en la Edad del Hierro, que tiene 2 periodos, pues en la parte final estos poblados que eran muy arcaicos, pues ya se van concentrando en unos poblados más grandes, ¿no? Como vamos a decirlo, a un símil de una ciudad, ¿no? Irulegui era esto, Irulegui era un poblado muy grande, ¿no? Y que tenía pues gran presencia política alrededor, esa especie de política que había entre castros y que era una forma de control del castro mayor dominaba al resto, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este sitio estuvo un castro muy importante, ya en periodo que estamos hablando de la primera edad del Hierro, pero sobre todo se da constancia en la destrucción por parte de los romanos, en la guerra de Sertorio, ¿no? Entonces, ¿es un poblado vascón? Sí, es un poblado vascón, porque guarda relación, las fuentes documentales clásicas del periodo griego-romano relacionan este territorio con los vascones, ¿no? Creo que lo que no puede ser casualidad es que, bueno, digo yo, que haya un poblado vascón, un castillo, y que no haya ninguna relación entre ambas circunstancias. Pues tiene evidentemente relación. Si hablamos de la altura que domina un castillo y controla un territorio, el castro hacía lo mismo. Entonces, esa pervivencia de castillo a castro sin duda tiene que ver con lo que es un poco el dominio del entorno, ¿no? El dominio del entorno y el dominio también, o sea, lo que es la política, también un poco lo que es esa relación de control político en un periodo que pasa al medieval también, ¿no? Y entonces, pues bueno, tiene ese vínculo, ¿no? De los dos lugares. Bueno, tenemos que ir acabando. Se ha quedado muy corto. Tenemos que volver a Irulegui, porque había muchas cosas que contar. ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Es fácil, Xavier? Sí, no es complicado porque se puede 30 hacer segundos. Liquidain, sí. Basta conseguir la pista que sube desde el lado de la iglesia. Sí. Al poco de pasar el cementerio se tira en una pista a la derecha y llega hasta allí. Lo que sí es importante decir es que cuando vayamos lo hagamos sin avasallar, por favor. Vale. Teniendo en cuenta que el pueblo es pequeño y que vive gente. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Con porque cuidado. Sí nos decía gente del pueblo que hay fines de semana que aquello se pone simplemente imposible. Imposible. ¿no? Siempre las personas que van a visitarlo son los respetuosas que deberían. Así Muy que, bien. por favor, visitar, sí, disfrutar del patrimonio también, del sin paisaje también, avasallar. pero con respeto a la gente. Vale, Xavier Bañuelos y también Iñaki Sagredo. Siempre un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto y buenos castillos. ¿Ayo? Venga, agur. Agur, agur.